Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Recuerden que estamos estudiando juntos, viviendo como iglesia, un estudio pues muy hermoso que nos va o nos está enseñando ya de antemano cómo podemos vivir en una iglesia en el modelo que las escrituras nos dejan y esforzarnos por seguir las ordenanzas, el ejemplo y toda la ilustración de la iglesia primitiva, así como principios claros en su palabra, sobre todo en las cartas pastorales, en donde nos dice todavía más el Señor a través de las cartas que escribió Pablo a Timoteo, a Tito, el cómo establecer una iglesia y cómo vivir como tal. Así que estamos estudiando el gobierno de la iglesia desde hace 2 semanas. Estamos estudiando pues un tema que pues es difícil para muchos líderes, pastores. Es difícil también para ovejas y miembros escucharlo y que se den cuenta cómo la iglesia establece el gobierno en una iglesia, y lo que estamos estudiando a la luz de la palabra de Dios no concuerda con lo que ustedes están viendo tal vez en su iglesia. Otros gozosos tal vez están viendo cómo sus pastores, hemos estudiado por qué es plural esta situación, se esfuerzan por vivir a la luz de una pluralidad de ancianos. Entonces, hemos estado viendo 2 consideraciones acerca del gobierno de la iglesia que nos ayudarán, que te van a ayudar a vivir en unidad como una iglesia bíblica. La primera es los principales oficios de liderazgo en la iglesia que da la Escritura, y estamos ahorita enfocados en los ancianos, los pastores, los obispos. Ya dijimos que estos son términos intercambiables en la primer clase sobre este tema. Ya vimos que también lo que implica el que la Escritura siempre los pone en plural y las ventajas de una pluralidad de ancianos. Estuvimos estudiando hace 8 días que esta pluralidad debe de ser real, con una igualdad o paridad. Vimos lo beneficioso, no solo de lo que implica una pluralidad en cuanto a que una sola persona esté gobernando la iglesia, un solo pastor o varios a la vez, y todas las ventajas enormes y bendiciones para el liderazgo mismo y para la bendición de las personas que Dios puso en manos de ciertos hombres en una iglesia local. Vimos que qué importante es de verdad que no solamente es que haya pluralidad, sino que haya igualdad. La pluralidad implica igualdad, paridad. Vimos lo triste que es que hoy muchos pues menosprecien la pluralidad, piensen que Dios los llamó y porque por años los ha sostenido como un solo pastor, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está manifestada en su palabra, y vemos que el gobierno normalmente siempre es en plural. Y no implica, hermanos, que el que una persona por años, incluso que haya muerto como el único pastor en una iglesia, es que haya hecho lo que es la voluntad de Dios. Eso solo quedará entre él y Dios, porque tal vez nunca hubo gente preparada, siendo su responsabilidad, nunca preparó a otros, siempre los vio como líderes, como diáconos, como servidores fieles, pero nunca jamás a la par de que hubiese una pluralidad de ancianos, un gobierno de pastores, y mucho menos que estuvieran con igualdad y con paridad. Entonces todo esto implica que en otros lugares en donde ya se han dado estudios bíblicos, donde se ha estudiado más a profundidad en cuanto al gobierno de la iglesia, al tema de la eclesiología, pues ver que aún pastores
que fueron enseñados conforme a esta pluralidad, la establecen en su filosofía de ministerio, la proclaman con su palabra, pero en la práctica esto no es real. O ellos establecen principios que estudiamos hace 8 días, como el primero entre los iguales, el pastor y los maestros haciendo una diferencia. Todos esos términos que dijimos, pues no son correctos. El pastor principal o el pastor maestro y los ancianos. Todo este tipo de términos, decíamos, no ayudan porque finalmente se sigue gobernando por una sola persona. Y esto tristemente pasa cuando por la gracia de Dios se llega a institutos, a seminarios bíblicos con sana doctrina, y las personas con buena intención de prepararse todo, dentro de todas las grandes verdades que comienzan a entender, comienzan a enseñarlo en sus iglesias de una mejor manera, se dan cuenta en su iglesia de la preparación y la bendición de una preparación con estudios bíblicos. El talón de Aquiles de la mayoría de los pastores es llegar a eclesiología, porque empiezan entonces a ser selectivos con las doctrinas en cuanto a esta forma de gobierno, en cuanto a lo que es la iglesia y toda la estructura de una iglesia bíblica, y entonces comienzan a ver qué escogen, qué les conviene, qué no, o aún siendo enseñados no lo llevan a la práctica o aparentan llevarlo a la práctica. Y entonces pudiera haber este tipo de términos que dijimos, no son bíblicos o no se llevan a la práctica y sigue gobernando una persona ahí disfrazadamente de pluralidad. Pero es una sola persona quien gobierna. Y esto, hermanos, se ve en la práctica. Así que hoy vamos a estudiar, y obviamente les voy a dar el título y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, las implicaciones prácticas de la paridad o igualdad pastoral. Las implicaciones prácticas. ¿Cómo se puede notar, cómo se puede ver que existe realmente paridad o igualdad pastoral? Si es que hay pluralidad. El primer gran problema entonces es que haya pluralidad, que una persona acepte que hay ventajas enormes, que la Biblia establece una pluralidad de ancianos y que Dios toque por su gracia el corazón de una persona para que comience a compartir la carga y vea los enormes beneficios y bendiciones, y que no tenga que ser desobediente a este tipo de mandatos, de observaciones en la palabra de Dios, y que de repente lo más triste es lo que sucede cuando personas puedan llegar o podamos llegar y se cumpla lo que dice Mateo 7, en donde, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre hicimos todo esto, y que se nos pueda decir, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Yo creo que ese sería un momento en que todos los pastores deberíamos temblar por muchas veces menospreciar este tipo de enseñanzas y no hacer caso a la voz de Dios. Pero bueno, eso queda ya entre los líderes y pastores ancianos de cada iglesia local. Pero entonces nosotros como ovejas, como miembros de una iglesia, o pastores sensibles a la voz de Dios, si es que nos están escuchando, porque sí, todavía los hay, algunos ya nos vetaron, pero otros todavía nos escuchan. ¿Qué podemos hacer para que, si soy líder, la congregación pueda ver en la práctica esta igualdad pastoral? El primer gran principio es humildad. Humildad, ¿verdad? Tiene que haber humildad para que se noten entonces en la práctica ciertas cosas que manifiesten primeramente a Dios, que es lo más importante, que hay igualdad en una pluralidad de ancianos. Así que vamos a ver algunas implicaciones prácticas. ¿Cómo puedo ver que realmente hay una igualdad en una pluralidad de ancianos? Número 1, que todos participan del cuidado de las ovejas. Que todos participan visiblemente del cuidado de las ovejas, hermanos. Hechos 20:28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros, escuche, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. La igualdad práctica o visible en los pastores, entonces, es ver cómo se preocupan todos por todo el rebaño. Así como escuchó, es ver cómo se preocupan todos esos pastores, ancianos, obispos, por todo el rebaño. No por algunos grupos que a veces ellos mismos dividen. No tendría nada de malo en que por la cantidad de personas, ese grupo de pastores se dividieran a quién van a estar discipulando por semana y después estuviesen recorriendo. Y que en una junta de consejo rindan cuentas de cómo les fue con el cuidado en la semana, a través de mensajes, visitas, etcétera, con esas personas, y después me toque otro grupo. Ahí no habría nada de malo. El problema es que esto puede ser peligroso cuando se estancan o se van eligiendo dentro de una misma iglesia seguidores, porque esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta existe el peligro, la línea delgada en que algunos comiencen a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces comienza a haber divisiones. Así que entonces no debemos ver, y si vemos, evitar ver que hay grupos con líderes pastorales. Y esto es algo que tenemos que, toda la iglesia, estar viendo que no suceda. La otra cosa errónea que se observa en la iglesia, donde aparentemente hay paridad o igualdad, y sobre todo pluralidad, es que es ese pastor principal o pastor maestro, primero entre los iguales, etcétera, el que siempre haciendo una diferencia que se tiene que notar en la iglesia, porque él decide a quién se acerca a él y quién se debe acercar a los demás. Aunque ustedes no lo crean, esto se ve en las iglesias, tristemente. Y esto ha propiciado en las iglesias también la formación de grupos en donde se dice: uno es el pastor de los pobres, el otro es el pastor de los ricos, el otro es el pastor neutral. Y eso es una locura, ¿no es cierto? Pero eso puede estar sucediendo, en donde aparentemente hay pluralidad, pero se corre el riesgo, y hay que evitar el riesgo, en donde siempre una persona esté por encima y esa persona pueda decidir, en lugar de que haya igualdad y todos estén preocupados y todos participen del cuidado de las ovejas, de todas las ovejas, sea alguien quien esté decidiendo a quién, o se esté siendo selectivo hasta ciertos grupos a los cuales soy afín, y como cierto grupo no soy tan afín, o ciertas personas, se van creando este tipo de grupos. Así que debemos de luchar como pastores por estar viendo que tenemos la responsabilidad de participar del cuidado de todas las ovejas. Ahí dice: y por todo el rebaño, no por un grupo del rebaño, por una parte del rebaño. Así que si tú quieres ver entonces en la práctica la igualdad o paridad de los ancianos, tienes que evitar a toda costa ver grupos. Y si estás viendo grupos, ten mucho cuidado y alerta, y menciónalo, y ve con mucho respeto, y ubica ese tipo de cosas. No debe de haber grupos en las iglesias. No los debe de haber. Por más que ese tipo de grupos sean los intelectuales, los que más saben, los que... O sea, ese tipo de divisiones no existen en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con ello. Santiago 2, 1 al 4 y después el versículo 9 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y vean lo que dice Santiago, una amonestación fuerte: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Después pasa al versículo 9 Santiago y dice: pero si hacéis acepción de personas,
cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjese qué fuerte amonestación. Y tristemente es lo que hay que evitar en las iglesias, correr ese riesgo y no verlo de ninguna manera en las iglesias. Pero es difícil. Y hoy, siendo México un país en donde siempre repito esta situación porque quiero que la iglesia local esté alerta y atenta. Si bien es cierto que en México no se distingue como un país racista, aunque hay racismo, sí, escuche con mucha atención, se distingue como un país clasista. Y ese clasismo existe tristemente en iglesias llamadas y denominadas cristianas. Y entonces sí hay pastores y líderes que muchas veces propician por no estar al cuidado de todo el rebaño. Ovejas que van con las intenciones de ir creando esos grupos. Porque a veces el origen no viene en el liderazgo, vienen las ovejas, personas que vienen con esa intención, con esos hábitos pecaminosos de crear grupos para sí mismo. Eso lo dice Pablo inmediatamente ahí, un versículo después, Hechos 20, 29 y 30, porque de vosotros mismos saldrán hombres que van a traer para sí mismo y van a arrastrar tras sí a otros. Entonces es importantísimo, hermanos amados, que no cometamos y que no caigamos en el pecado de hacer acepción de personas. Entonces, en cuanto al liderazgo, hay que evitar el que se cree en ese tipo de selecciones. Hay que ver por todo el rebaño. Ya dije una implicación práctica. Todos deben de cuidar a todos y no a cierto grupo. Y la iglesia debe de cuidar el no pertenecer a un grupo. Y a veces pertenecer a un grupo comienza con dos personas que comienzan a murmurar dentro de una iglesia. Comienza con dos. Y después se van haciendo 3 y 4 y 5. Y eso es también muy peligroso que suceda. También a veces es cuestión no de que uno esté por encima de otros, ¿verdad? Para decirles a quién estar dirigiendo, sino la apatía y la flojera de quienes se dicen pastores y están en una pluralidad. Y este tipo de personas no cuidan a todo el rebaño por lo que esto implica. ¿Qué implica? Tiempo, dinero y esfuerzos constantes. Y hay quienes, hermanos, no son conscientes de que fueron ordenados o establecidos como pastores. No fueron conscientes de este tipo de sacrificio para cuidar por todo el rebaño. O solo les importaba el título. Solo les importaba el título. O también personas que están felices siendo subordinados por un diótrefes, por una persona. Aun cuando se dan cuenta que esta persona dirige en la iglesia, dirige él con la mayoría de la toma de decisiones, y solo le dicen sí, pastor, sí, amado pastor, porque él es el que en realidad toma las decisiones. Y muchos pastores hoy nombrados, establecidos, ordenados, no están tomando la responsabilidad de cuidar por todo el rebaño. Por flojera, apatía, o porque no quieren pagar el costo de tiempo, dinero y esfuerzo. No están listos. Y esto los puede descalificar en cierto momento. Número 2. ¿Qué otra implicación práctica, visible, cómo vemos? No solamente entonces que todos los pastores deben de cuidar a todas las ovejas, sino que en segundo lugar, todos deben ser incluidos en el establecimiento de las políticas de la iglesia. Nuevamente, nuestra base es Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pero vea, propósito, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Todos incluidos, ¿lo pueden ver? Toda iglesia tiene reglamentos y todos los ancianos deben de ser parte de esos reglamentos, de esa filosofía de ministerio, de ese orden que establecen en una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen la misma autoridad.
Así que entonces, cuando se va a tomar una decisión, a la hora de estar tomando esa decisión, el voto del pastor más viejo, del pastor con más experiencia, vale exactamente igual que el voto que el pastor más joven. Porque ya cada uno dio sus argumentos. Y aún, tal vez un argumento de peso, el pastor con más experiencia. Pero a la hora de tomar las decisiones, a la hora de expresar la opinión a favor o en contra, no vale más la opinión, el voto, el punto de vista del pastor más viejo, porque todos tienen la misma autoridad. Tristemente, podría pasar como en la política, y tristemente en iglesias no bíblicas, en iglesias falsas, en sectas, en religiones, se está manejando una política para ponerse de acuerdo antes. Y hay que tratar de evitar a toda costa eso. Tratar de evitar a toda costa eso. Porque entonces se llevan incluso, como vemos que sucede en nuestra política, en nuestro país, en un congreso de senadores o diputados, ya con los votos sin que les importe, todos siguiendo a una sola persona. La idea de una sola persona. Así que entonces, si queremos ver que hay paridad e igualdad en una pluralidad, revisemos que todos estén incluidos en el establecimiento de políticas, en la toma de decisiones, y que no sea una sola persona. Y alguien podrá decir, no, es que siempre hay algo que distingue a la experiencia de un pastor con más tiempo, el que estableció la iglesia, etc. Y entonces utilizan 1 Timoteo 5:17, amados hermanos. Y dice ahí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí utilizan esta frase, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y muchos podrían usar este texto para argumentar que hay un mayor honor a los que enseñan y predican, ¿no? Un mayor. Pero brevemente esto significa, en resumen, una honra de respeto, sujeción, obediencia en primer lugar. Y el doble honor, la segunda cosa, ese doble honor es con respecto a que la iglesia considere sostenerle o apoyarle con una ofrenda, reconociendo que trabaja, como lo vamos a ver más adelante, literalmente trabaja, se esfuerza hasta el cansancio, la palabra griega trabajar, en predicar y enseñar. Y que entonces esto ayudaría a que pudiera, aun siendo un pastor bivalente, que tiene una doble profesión, que trabaja secularmente, pero también trabaja en la iglesia, lo pueda hacer de mejor manera, con ese honor que le da la iglesia. Pero es un honor en cuanto a su función, no en cuanto a su jerarquía. En la iglesia no hay jerarquías, en una pluralidad con igualdad. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver que entonces, para poder ver en la práctica una igualdad, una paridad en la pluralidad de ancianos, es que todos los pastores deben recibir cuidado pastoral como un cuerpo. Repito, todos los pastores, entre ellos, deben recibir cuidado pastoral como un cuerpo. En pocas palabras, cada pastor es oveja de los demás. Cada pastor es oveja de los demás pastores. El pastor no deja de ser oveja. Dice ahí, Hechos 20:28, mirad por vosotros. No significa que debo de ver por mí en un sentido individualista. No. Mirad por vosotros, estén atentos entre ustedes. ¿Por qué? Por lo que le decía hace un momento, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuenta el pastor MacArthur y el pastor Sugel Michelén, dos hombres de Dios, cosas similares en cuanto a una experiencia que les pasó y ellos relataron. Ambos dicen que un grupo de pastores tocaron a la puerta de su oficina en cierto momento
y le dijeron, deja lo que estás haciendo, tenemos que hablar contigo. Ambos dicen exactamente la misma frase, yo sabía que no era nada bueno. Ambos tuvieron que sentarse para que fueran amonestados. En el caso del pastor Sugel Michelén dice, me dijeron, Sugel, últimamente en las reuniones de pastores algunas veces te estás volviendo insoportable. Tú estás tratando de hacer tu punto y lo estás haciendo con demasiada fortaleza. Casi no estás dejando a los demás hablar. Nosotros te vamos a pedir que tengas cuidado con eso. Esto es serio y es de verdad malo a la luz de la palabra de Dios. Dice el pastor Sugel Michelén, para mí no fue cómodo, pero yo tuve que decirles gracias, hermanos amados, por cuidar mi alma. Posteriormente fueron a mi oficina de nuevo y me dijeron gracias por haber escuchado la amonestación y por haber escuchado nuestra llamada de atención. En la iglesia del pastor Sugel Michelén son 10 pastores, hasta donde yo recuerdo. Hasta donde yo recuerdo en Grace Community Church, en la iglesia en Los Ángeles del pastor MacArthur, donde él es esa figura influyente, no el primero entre los iguales, es el pastor maestro, tiene esa función. Son más de 30 ancianos y le pasó exactamente lo mismo. Dice un comentarista, de verdad los pastores tienen que quitarse de la cabeza la idea de que no son ovejas. Todos tenemos que pastorearnos porque todos lo necesitamos. Aún a veces las escrituras nos dicen, cómo no ya solamente un cuerpo de ancianos pastorea, dirige y ayuda como conducto de santificación a otro pastor, sino también la iglesia misma. Tan es así que nos dice cómo ir y amonestar a un anciano. La iglesia también lo puede hacer y las escrituras nos dicen cómo hacerlo. De manera correcta, honorable, con amor, con ternura, con ese respeto que se debe a esa función pastoral. Pero aún con todo las escrituras nos marcan el cuidado de recordarle al pastor que sigue siendo oveja. Y eso es una terrible tendencia en quien recibe un llamado y después es ordenado o establecido como pastor, porque se le olvida que es oveja y podrá aceptarlo en el púlpito, en las predicaciones y en las enseñanzas, pero en la práctica es muy difícil que le puedas decir algo, porque tiene las mismas respuestas, los mismos argumentos, las mismas justificaciones, al grado de que no una, sino muchas personas en la iglesia, la mayoría de personas en la iglesia ya no tiene esa confianza porque sabe que no le van a ganar una. Sabe que no hay esa disposición de escuchar con humildad y aceptar si es que hay un error doctrinal o un error ministerial, escuchar con atención y seguir el ejemplo de estos hombres de Dios. Así es que si tú quieres ver si hay paridad e igualdad, acércate y platica sobre algo en donde pues pase en realidad, tú veas una situación doctrinal o ministerial y puedas acercarte como dice la escritura. O si eres pastor y hay pluralidad, acércate a cualquiera de los pastores con confianza y donde veas que no hay esa reacción positiva, es porque probablemente ahí hay algo que me hace sentir preeminencia sobre los demás. Tristemente, esa es una prueba en una iglesia donde aparentemente hay pluralidad, en donde cuando vas a recordarle a un pastor principal, etcétera, o que supuestamente hay pluralidad, te das cuenta que no la hay, a la manera de recordarle, la vez que tú le recuerdas que sigue siendo oveja y no acepta. Él está por encima, él tiene la experiencia y nunca da las gracias, nunca se ve un cambio, como dice aquí. Después de varias semanas vinieron y me dijeron gracias por escuchar la amonestación, por haber escuchado la amonestación y la llamada de atención de parte de Dios. Qué maravilloso es que en una iglesia los pastores puedan decirse entre ellos, gracias por la amonestación, gracias por esta recomendación, gracias por este recordatorio, y aún mismo
tener la humildad suficiente para cuando una oveja, un miembro de la iglesia va con los argumentos y de la forma correcta, como lo dice la Escritura, nos podamos dar cuenta de un error y poderle decir a cualquier hermano, gracias. Y eso es muy difícil. Por último, en cuarto y quinto lugar, debemos de ver que todos son elegibles para impartir las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué son estas ordenanzas? Pues la Santa Cena y los bautizos. Todos los pastores deben de ser elegibles, deben de estar preparados con sus mensajes, listos. Y esto implica la quinta, que cada anciano o pastor debe conocer, predicar y practicar la sana doctrina. Y sobre todo estar de acuerdo con la declaración doctrinal de la iglesia. Imagínense que llegue un pastor y que posteriormente se dé cuenta de que hay cosas que no cree él, que no está de acuerdo, y ya siendo establecido como pastor. Muchos reciben el cargo incluso sin siquiera ver. Y cuando ya están en el cargo se dan cuenta que no están de acuerdo con cosas. Y créame o no, yo he sido testigo de personas que son establecidas como pastores y cambian de una postura, por ejemplo, escatológica de los últimos tiempos. De ser dispensacionalistas a milenialistas, de ser amilenialistas a ser dispensacionalistas, estando dentro de una iglesia y cambiando. Estando por años en esa iglesia y cuando se ha establecido, empezar a enseñar en contra. Hablar en el púlpito de que ellos creen otra cosa, eso no edifica. Eso no hace que se mantenga la unidad en la iglesia, eso va a confundir a las personas. Así que muy, muy importante entonces. Y que yo, siendo esa persona tal vez que sea la que tiene la tarea de estar predicando, de repente no esté quitando las ideas y enseñanzas que vienen de acuerdo a la declaración doctrinal y esté diciendo no estoy de acuerdo. Porque al decir no estoy de acuerdo, voy a decir no estoy de acuerdo con lo que el otro pastor está enseñando. No hay paridad, no hay igualdad y entonces minimizo. Tristemente he visto cómo el pastor principal donde se dice que hay pluralidad, cuando el otro pastor o los otros pastores en una enseñanza bíblica, en un estudio bíblico están participando con él, he visto cómo los minimizan, cómo los hacen a un lado, cómo se burlan de ellos para que se mofen y él pues manifieste a los demás que al final de cuentas él es el que sabe más, él es el que manda ahí en esa iglesia, ironizando, corrigiendo, aunque a veces está diciendo exactamente lo mismo que lo que el otro anciano está diciendo para apoyar la clase de este pastor, y he visto cómo lo minimizan. Y a los demás pastores que siguen al hombre, callados, o haciéndole segunda al pastor maestro, principal, o al pastor que hace la diferencia con los ancianos. Eso no debe de existir, amados hermanos. Hay que evitarlo a toda costa, para no lastimar personas, para no lastimar a ovejas que Dios puso en nuestras manos y que vemos en este pasaje en el cual nos estamos basando. Él pagó con su propia sangre, compró con su propia sangre. Entonces, estas son algunas implicaciones prácticas que debemos de cuidar haya entre pastores y como miembro de una iglesia. Revisa si estás en una iglesia bíblica con sana doctrina, donde se puede afirmar que hay pluralidad de ancianos. A la luz de estas implicaciones prácticas, revisa si en verdad la hay. Porque si no estás bajo el gobierno de un diótrefes, de una persona que disfraza la pluralidad, pero que en realidad él quiere mandar, él quiere la preeminencia en todo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando alguien se atreve con la palabra a ir, a decirle, a mencionarle que debe de haber pluralidad en realidad, como diótrefes, lo corre. Y yo he visto cómo pastores que quieren la preeminencia en todo, han corrido pastores que iniciaron la iglesia con ellos, han corrido pastores acusándolos de división, aún habiendo sido ellos establecidos y hasta sus propios familiares. Esto es una realidad, porque el poder único de una persona es muy, muy difícil
que una persona, y solo la gracia de Dios puede hacer que esa persona, a través de la humildad, reconozca que la pluralidad efectiva y real tiene implicaciones prácticas. Ante todo ese tipo de cosas, nota cuál es el trato entre pastores, un respeto mutuo. Aquí te recuerdo lo que en algunas de las primeras clases te decía, se me enseñó en el seminario y estoy pendiente de practicarlo, de hablarle a los diferentes pastores que pudiese haber en una iglesia, diciéndoles mi pastor, comenzar desde nuestro pastor a mi pastor y ver cómo al principio de comenzar a practicarlo me costaba trabajo. Quería ver a esa persona y decirle por su nombre, con esa confianza con la que yo había tenido. Y también he visto cómo hay personas que aceptan la ordenación de una persona y la quieren seguir tratando por su nombre. Y no que el nombre tenga nada que ver, porque yo escuché a un hombre de Dios que me decía, no, pues mira, pastor, no, si quieres dime Luis y soy tu amigo. Y una gran humildad, ¿no? Y sale del corazón de uno decirle pastor y someterse, porque esa palabra, más que darle jerarquía y adoración y todo ese tipo de cosas que muchos hombres sí hacen, es reconocer la función en donde Dios lo colocó. Y la gran función y la importancia de esa función para mi propia vida, crecimiento y edificación. Así que entonces tengamos cuidado de estar revisando estas cosas. Pero ahora bien, hermanos, ya vimos que entonces en el gobierno de la iglesia, independientemente del gobierno que se pudiera establecer, y hay que tener cuidado con qué tipo de gobierno, que lo vimos en la primera clase, debe de haber y conviene, y las escrituras nos enseñan pluralidad. Acabamos de ver, y desde la otra semana, y hoy terminamos, que la pluralidad, en esa pluralidad debe de haber igualdad, debe de haber paridad. No solamente de nombres, y ya vimos práctica, lo acabamos de ver. Pero hay un tercer componente en todo gobierno de una iglesia bíblica, que va a acompañar a la pluralidad y a la igualdad, y es la diversidad dentro de la pluralidad igualitaria. La diversidad dentro de la pluralidad igualitaria. Sam Walton, un hombre que participó en un libro que se titula, y creo que ya se los había dicho, En defensa de la paridad de ancianos, él dice lo siguiente, y cito dentro de este libro: aquí quiero hablar de mi creciente convicción a lo largo de los años de que la paridad de la ancianidad necesita ser equilibrada por la enseñanza bíblica respecto a la diversidad de los ancianos. Fíjense, él toca en su libro una convicción a lo largo de los años de que la paridad, esta igualdad entre los ancianos, necesita, hermanos, ser equilibrada por la enseñanza bíblica respecto a la diversidad de los ancianos. Él continúa y dice lo siguiente, mucha atención. Hace unos años, un amigo mío afirmó erróneamente que yo creía en la paridad absoluta de los ancianos. Le informé, y permítanme ahora informar a todos mis lectores, que no creo en tal visión de la paridad absoluta. Yo creo, de hecho, en 3 diferentes tipos de diversidad de los ancianos de la iglesia. Y entonces él enseña 3 tipos de diversidad, hermanos. Número 1, la diversidad en dones espirituales. Número 2, la diversidad en el apoyo financiero a los ancianos. Y número 3, la influencia real de los ancianos en la iglesia. Y es lo que vamos a estudiar estas 3 para terminar nuestro estudio acerca de los ancianos, del gobierno de la iglesia con respecto a los ancianos, en estas 3 áreas de diversidad. Dones espirituales, apoyo financiero, influencia real. La diversidad de los ancianos se enseña claramente en las Escrituras, es como podemos comenzar. No es, como hemos visto, una diversidad respecto al cargo, autoridad o título que hay que cuidar, porque con respecto al cargo, autoridad, título, ordenación,
todos decimos deben de ser iguales. Debe de haber igualdad. Pero entonces, ¿en qué consiste esta diversidad entre los ancianos? Consiste en una diversidad, entonces, de dones espirituales, apoyo financiero y influencia real, y esto lo vemos en las Escrituras. Vamos a verlo, hermanos. Primeramente, diversidad de dones. Hay que considerar que una persona, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 12, cuando es bautizada, cuando es puesta, metida, sumergida en un cuerpo llamado iglesia, recibe dones espirituales. Y un pastor, antes que haber sido ordenado con esa función, fue una persona salva por gracia, que fue puesta en un grupo, en un cuerpo llamado iglesia, y al nacer de nuevo recibió dones espirituales. Y tanto la Biblia como la experiencia muestran que los ancianos pueden tener dones muy variados, que Dios le dio conforme a su bendita y soberana voluntad. El Nuevo Testamento enfatiza entonces la soberanía de Dios al impartir aquellos dones, ¿no es cierto? 1 Corintios 12:11 lo enfatiza, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, escuche, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces estos dones fueron de parte de Dios como Él quiso. Y esto es lo primero que tenemos que entender entre pastores, cuando hay una pluralidad y cuando hay una igualdad. Lo siguiente es también entender que las personas que están alrededor mío, dirigiendo una iglesia y que están en igualdad de condiciones que yo, también recibieron dones diferentes como Dios quiso. ¿Qué más vemos en cuanto a estos dones espirituales? Que el Nuevo Testamento también enfatiza en el mismo pasaje que la variedad de dones espirituales que el Espíritu en su soberanía impartió y la variación dada a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 7, en ese mismo pasaje. Dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya se dio cuenta? Hay diversidad de dones, pero viene el equilibrio, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y Romanos 12, 3 al 7 y 1 de Pedro 4, 10 al 11 enfatizan esto, hermanos. La diversidad de dones en los ancianos. Entonces, tenemos que reconocer que en medio de una pluralidad e igualdad entre los ancianos, también Dios le repartió a cada uno dones de manera diferente y yo tengo que aceptarlos como miembro de una iglesia y entre pastores mismos. Lo que es cierto acerca de los dones del Espíritu hacia la iglesia en general es, por supuesto, entonces, cierto también para los ancianos de la iglesia. Y aquí vemos que entonces va a haber variedad de dones según la soberanía del Espíritu. También vemos en las Escrituras que existen varios dones diferentes que son importantes específicamente para la función de anciano o pastor. Vea lo que dice Romanos 12, 7 y 8. Ahí nombra los dones de enseñar, exhortar, dirigir o presidir. Y en 1 Corintios 12, 28 menciona los dones de enseñanza y administración. Por ejemplo, 1 de Pedro 4, 11 menciona el don de hablar. Pero una vez más, hermanos, debemos recordar que Dios da estos dones espirituales en diferentes grados. O sea, no solamente da diferentes dones, sino también los da en diferentes grados de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? En la parábola en donde Jesús enfatiza esto, hermanos. En la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 y 15.
Ahí vemos los diferentes grados, de dones dados a los cristianos y especialmente en este caso en cuanto a presidir, exhortar, dirigir, hablar o predicar, enseñar o administrar una iglesia. Todos los ancianos también recibieron dones diferentes y en diferente grado. Entonces, estos pasajes confirman que existe una gran diversidad en la mezcla y medida de los dones espirituales dados a los pastores. Fíjese entonces, no solamente es difícil que si tú eres un solo pastor, si hay un solo pastor en tu iglesia, él acepte que necesita ser ayudado y que hay otros hombres que también fueron llamados. Y es bien difícil. Y bien difícil que acepte compartir una pluralidad. Después no se diga una igualdad. Pero mucho menos cuando entonces se esfuerzan y hay una aparente pluralidad, comienza a haber muchas veces y se corre el riesgo de que haya celos entre los pastores. Competencia entre los pastores como lo había en la iglesia de Corintios, en donde querían los mejores dones. Pero no es de que uno quiera, sino de cómo Dios lo repartió. Y en humildad, durante tantos años de estudio, durante tantos años de preparación, para estar cumpliendo los requisitos de un pastor, aceptes que tiene ciertos dones por soberanía de Dios que ningún otro tiene, y ni siquiera a veces en el grado que a lo mejor otro tiene para enseñar. Dios te los dio a ti en particular. Pero debes de amar esos dones y esos grados en tu don. Y saber que para Dios lo que haga otro, en otro don y con otro grado en ese don, para Dios no hay diferencia. Porque Él es la cabeza, porque estamos trabajando en un cuerpo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Esto también sirve en aplicación para los miembros, para que puedan servir en lo que saben que Dios les dio para aprender y enseñar. Pero qué gran enseñanza. Hay pluralidad, hay igualdad, pero acepto que hay diversidad por la soberanía de Dios que dio los espíritus como Él quiso. Y en el grado en el que Él quiso, y que quienes trabajan y sirven junto conmigo, no bajo de mí, sino junto conmigo, tienen esos dones y tienen dones con los cuales me van a ministrar a mí, porque soy oveja. Vea la gran bendición que se pierde una persona que rechaza que otros tienen dones. O que sí los tiene, pero como yo soy el pastor principal, soy el único pastor, pues lógicamente yo lo tengo más. Y lo recibo, agradezco. Soberbia. Soberbia porque no tienes tal vez ni el don, o lo tienes, pero tal vez la persona que está a tu lado tiene un grado de más, porque así lo determinó Dios en cierto don. Este tipo de cosas cuando no se entienden en las iglesias, lo que sí se entiende es por qué tantas iglesias se están cerrando, es por qué tantas iglesias se están dividiendo, por qué tantas iglesias se han dividido. Tenemos que tener cuidado y luchar con estas enseñanzas para abrazarlas, hermanos amados. Entonces, también esto se puede ver en una implicación práctica, esta diversidad. Esto significa que entonces las cualificaciones para los ancianos, escuchen, no deben medirse en términos de los dones del destacado predicador pastor que tanto se admira. Puede haber grados menores de dones que aún cualifican a un hombre para el cargo de anciano. Del mismo modo, tampoco debemos limitar el ejercicio del pastor altamente dotado, como sucede en iglesias, insistiendo en una igualdad artificial en el ministerio público de la palabra de la iglesia, por ejemplo. Y ves a pastores diciendo, todos tenemos que estar en el púlpito, todos tenemos que predicar en esa igualdad que tenemos. No, hay diversidad de dones y tenemos que respetarlos. El pastor Jim Dowdy nos estaba dando y estaba revisando mis notas de ministerio pastoral, en mi clase de ministerio pastoral, y nos da 4 aspectos de cómo podemos encontrar al pastor maestro y qué implica. No le da la jerarquía. ¿Qué implica esa palabra doble? Pastor, maestro, no enseña, predica en el púlpito, pero maestro es enseñar bajo el púlpito.
en discipulados, consejerías, visitas pastorales, salidas a un café, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tarea de un pastor maestro. Y a veces muchos piensan que está solamente en el púlpito, y no es así. Pero también vemos que hay pastores administradores que tienen esa capacidad de administrar las diferentes tareas, áreas, eventos, finanzas en una iglesia, y nadie lo puede hacer como ellos. Y vemos que hay otros pastores evangelistas que tienen esa pasión por las almas, por salir a evangelizar a los que todavía no conocen, sin esperar, como decía yo ayer a un hermano, que se estén rolando las iglesias a los mismos cristianos por todas partes. Y que cada vez haya menos nacidos de nuevo, menos personas bautizadas, sino solamente estén rolando entre las iglesias sus mismos miembros porque ya se enojaron, ya se dividieron, etcétera, etcétera, etcétera. Revisa en tu iglesia, pastor. Revisa en tu iglesia. ¿Qué tipo de gente está llegando a tu iglesia? No, es que nuestra visión es restaurar a todas las ovejas lastimadas de otros ministerios. No, nuestro deber es predicar el evangelio a los que no conocen. Comenzando en Jerusalén, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la iglesia, dice la Escritura. Revisa entonces que no esté pasando eso. Y por último, el pastor consolador, ese pastor que tiene la capacidad de aconsejar, la habilidad, la pasión por escuchar a las personas. Si te das cuenta, un pastor calificado en los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito 1, tiene todas esas cualidades, pero no en grado mayor. Y el equipo de la pluralidad igualitaria hace que cierto pastor tenga en un grado mayor un don, y eso hace que la iglesia sea todavía más sana, más alimentada, más cuidada por respetar esa diversidad de dones. Respeta la diversidad de dones. La igualdad de cargos, entonces, no significa igualdad de oportunidades para el ministerio público de la iglesia. Repito, la igualdad de cargos no significa igualdad de oportunidades para el ministerio público de la iglesia. Y esto debería hacernos aceptar a los hombres de dones más escasos como verdaderos ancianos, pero también nos hace sentir que no es necesario implementar ninguna igualdad artificial en el ministerio público de la iglesia. Bueno, pues vamos a repartir. Aunque a esta persona tenga un grado menor en predicar y enseñar, por esa igualdad ponlo a predicar. No, tenemos que pensar primero en aceptar los dones que Dios le dio a cada uno y después en el bienestar para el alimento de la iglesia. Pero no solamente entonces, en primer lugar, hay una diversidad de dones. En segundo lugar, hermanos, una diversidad en el apoyo financiero. A mí no me gusta hablar de esta situación. Hemos decidido, como pastores de la iglesia que Dios nos permite presidir, servir, pues que este tipo de cosas siempre se manejen al margen, no por ocultar. Ayer mismo acabamos de dar nuestro informe cuatrimestral claro, con gráficas, con gastos, con copias, con notas, y la iglesia es testigo de que lo hacemos. Pero el Nuevo Testamento enseña que también hay una diversidad en el tema del apoyo financiero. Lo debería de haber. Algunos ancianos pueden ser totalmente apoyados por la iglesia. Es lo que sucede en Estados Unidos. Para allá en Estados Unidos la cultura es que un pastor es un empleo, es un oficio y es pagado. Aquí todavía no tenemos esa cultura, ni en México ni en América Latina. Otros ancianos pueden trabajar en otra vocación para mantenerse a sí mismos, como la mayoría en México y en América Latina. Y entonces, hermanos, se debe enfatizar que esta diversidad no es el producto de la pecaminosidad humana. En primer lugar, esta diversidad no es el producto de la pecaminosidad humana. ¿Qué significa esto? Que hay personas que quieren establecerse, ordenarse como ancianos, muchos no solamente por perseguir poder, porque muchos eso los motiva. Otros es la avaricia. Es la motivación de tener lo que nunca han obtenido y ven en el ministerio pastoral la oportunidad de enriquecerse. Tristemente lo hemos visto como mal testimonio en la iglesia evangélica a lo largo de los años. Pero debemos enfatizar que en esta diversidad entonces que hay,
no es el producto de la pecaminosidad humana. No es, tristemente, y lo digo con tristeza, que le digas a alguien que se está preparando para anciano, no vas a manejar las finanzas. Yo quiero, me decía alguien, que todos nos den ya dinero, quiero tener un sueldo, quiero que cuando me suba al púlpito me den una ofrenda. Y entonces cuando estábamos terminando de dar el paso, ¿verdad?, en el que ya nos habían avisado que nos iban a dejar la iglesia por diferentes circunstancias, alguien da un paso a la izquierda, pero que tú puedes notar que fue porque se le quitó. Ok, déjenme manejar las finanzas. No, los pastores no vamos a manejar las finanzas, las vamos a administrar, pero va a haber alguien que las va a manejar. No está con nosotros, hermanos. Esto es eclesiásticamente lícito, que un pastor sea apoyado. Eso lo vemos en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Lo dice ahí: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura, dice Pablo ahí, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo, sabemos que siempre vendió sus tiendas, pero aún así recibía ofrendas de amor, pero trataba de evitarlo. Dos preguntas entonces deben ser contestadas respecto a este pasaje. Primero, ¿qué es el doble honor? Y después, ¿a quién se le dará ese doble honor? ¿Qué es ese doble honor? Como dijimos hace un rato, pues ese doble honor es un apoyo financiero. ¿Cómo sabemos esto? Porque el contexto de 1 Timoteo 5:17 es contrastado con el honor que versículos más atrás se le debe de dar a las viudas. Y ese honor a las viudas consiste en un apoyo financiero, si ustedes lo estudian. Entonces las viudas deben ser honradas, mientras que los ancianos, que son buenos gobernadores, que trabajan literalmente hasta el cansancio, sería bueno, sería conveniente, sería agradable para beneficio de la iglesia que se les dé ese doble honor con un apoyo financiero, que pueda ser primeramente el que ayude a sostener cómodamente sin que deje tal vez su profesión, su oficio, su negocio, pero que ayude a que sea un hombre que está en una posición de liderazgo que provee para su casa, para su esposa y para sus hijos. Y que a la par, poco a poco y paulatinamente, eso le esté ayudando a tener que trabajar menos en lo secular, utilizar las horas que utilizaba en lo secular para seguir estudiando cada vez más las Escrituras, para tener el recurso para prepararse más, y ese beneficio termine cayendo en la misma iglesia. Entonces ese doble honor trae beneficio a la persona que lo recibe, pero al final beneficio a la iglesia misma. Esto es algo sumamente importante por eso. Ahora bien, ¿a quién hay que darle este apoyo, ese doble honor? Este apoyo financiero de los ancianos, según el apóstol Pablo, no debe ser dividido indiscriminadamente o necesariamente dado a todos los ancianos, sino hay que orar y hay que decidirlo, y eso tiene un proceso bíblico que no me da tiempo de enseñarles, pero que hay muchos recursos donde ustedes lo pueden investigar. ¿Cuánto se le debe o no pagar? Hay muchos recursos, y hoy puedo nombrar a hermanos como Josías Grauman, aún el pastor en España Juan Manuel Vaz, Will Graham, que en este aspecto, aunque tenemos diferencias, otro tipo de diferencias doctrinales, les recomiendo el cómo ellos enseñan en este aspecto. Fuera, y tú ves hombres fuera de cualquier tipo de avaricia, enriquecimiento ilícito, y que nos enseñan cómo la iglesia nos lleva en un proceso para ver cómo, cuánto y a quién se le puede dar este doble honor. Así que entonces la medida de los dones espirituales de un hombre en el gobierno, especialmente en la enseñanza y en la predicación, está relacionada con el asunto del apoyo financiero. ¿Para qué? Para un mejor sostén de esta persona que se está dedicando a esa tarea en especial, a esas dos tareas en especial, pero también para beneficio de la propia iglesia. Puede ser que esta persona, también como el apóstol Pablo, sea selectiva y diga: yo estoy bien, no se preocupen, y eso también va a ser de bendición para la iglesia. Pero si lo toma, hermanos, no es pecaminoso.
porque entonces la iglesia claramente va a ver cómo y qué cantidad es este doble honor, y también lo va a ver en un beneficio en cuanto a enseñanzas más sólidas, en cuanto a tranquilidad de esa persona que les alimenta, porque ahora gran parte de ese apoyo que él recibe es para beneficio, para estudiar las Escrituras, para estar en más tiempo de oración y entonces así beneficiar espiritualmente a los demás. Vemos entonces diversidad en dones, diversidad en apoyo. No todos lo pueden recibir este apoyo financiero o lo van a ir recibiendo paulatinamente. La iglesia, la Escritura nos dice cómo. Y por último, la diversidad de la influencia real. La diversidad de la influencia real. Esto también es real, hermanos. También está claro que puede haber una gran diversidad en la influencia real de un hombre como ministro cristiano. ¿Qué significa esto? Que esto era completamente cierto incluso en el cargo más alto de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el cargo de apóstol, ¿no es cierto? Pablo trabajó más que todos los apóstoles. Y entonces así vemos que tuvo una influencia diferente y proporcionalmente mayor. Y la vemos. La influencia en cómo fue usado por Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento hace que tenga esa influencia mayor, pero no lo hace mayor. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Por la gracia de Dios tengo más influencia. El trabajo que Dios me encomendó y la gracia para que yo lo realizara ha sido que pueda ser una influencia mayor. Influencia, no cargo, título o mayor. Que este tipo de influencia no se utilice como pretexto para decir que soy el primero entre los iguales. No. Es simple y sencillamente una influencia mayor que Dios permitió por ese grado en cierto don o tareas que Dios le encomendó. Apártame a Saulo y Bernabé. Ahora el ministerio va a ser para los gentiles. O sea, las tareas las fue encomendando Dios y esa influencia fue permitida por Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no lo hizo mayor. También parece claro que Pedro ejerció, vemos en las Escrituras, una mayor influencia que muchos de los otros apóstoles. Mateo 16:8 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto no lo hizo el primer papa, pero sí hizo que esto después, cuando lo vemos en el libro de Hechos, él era el que iba por delante, con cierta influencia. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y dijo, y a veces los reunidos, dicen las Escrituras, eran como 120 en número. Y entonces Pablo se levanta y da un sermón y da una enseñanza, toma esa iniciativa y al tomarla con el favor de Dios, contestando a los dones recibidos y al grado de esos dones recibidos de parte de Dios, es cierta influencia en la primera iglesia, ¿no es cierto? Hechos 2:14 vuelve a mencionarnos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces, hermanos, vemos esa influencia. Pero cómo a pesar de que Pablo, por ejemplo, no caminó con los apóstoles, no estuvo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, vemos una influencia diferente. Escuchen, no una influencia mayor, una influencia diferente. Y eso es lo que quisiera enfatizar en este punto. Hay diversidad de influencia. Porque va a haber una diversidad de influencia en ese pastor consejero, consolador, más que en el que tiene una influencia más en el evangelismo, como la que tiene el pastor maestro en el púlpito en la enseñanza, o la influencia que tiene el pastor administrador. Pero vea usted, la influencia de cada uno de ellos va a ser prioritaria, temporal, con objetivos propios, personales y únicos. Pero hay igualdad, hay pluralidad, igualdad, pero también hay diversidad. Diversidad en dones, diversidad en el recurso financiero que pudiera haber y diversidad también en la influencia de cada uno de estos hombres. Pero este tipo de diversidad no los hace mejores.
El que tenga ciertos dones no lo hace mayor a los demás. El que reciba cierto doble honor, y ya vimos de qué tipo, no lo hace mayor a los demás. Y el que tenga una influencia real de acuerdo al ministerio que está ejerciendo, tampoco lo hace mayor. Y eso es lo que estamos luchando en esta iglesia local, para que se viva en lo práctico. Y aceptar esa diversidad es nuestra batalla. Y es el deseo de mi corazón que también lo sea en la iglesia donde tú estás liderando, pastor. Que como conclusión veas que entonces las escrituras enseñan pluralidad. Si estás solo, lucha por preparar pastores. Cuando ya los tengas, comienza a trabajar en la humildad, en la consejería, para ponerte en paridad e igualdad con ellos. No utilices esa aparente pluralidad de una iglesia bíblica de sana doctrina como pretexto para seguir mandando con una apariencia de pluralidad. Lucha porque haya una verdadera igualdad. Y cuando haya esa pluralidad y paridad o igualdad, respétense. Sométanse a los dones y a los grados de don que Dios le dio. Amen si hay alguien a quien pueden hacer digno de doble honor, porque va a ser para el beneficio de la iglesia misma. Y número 3, respeta esa influencia que cada uno tiene, porque es Dios detrás de esa influencia. Porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Respeten y admiren esa influencia y sean parte de esa influencia. Ese sometimiento mutuo, cuando yo digo y me admiro de la influencia de los dones que Dios repartió en ese ministerio pastoral. Y para ustedes que son ovejas y miembros, revisen este tipo de mensajes, ayuden a su pastor a que haya pluralidad, ayuden a sus pastores a que haya igualdad. No participen de grupos, aléjense de eso, alerten de eso a la iglesia, y así estarán haciendo lo correcto. Y número 3, como miembros de una iglesia, vean que esa diversidad, ustedes son parte importante en ella. ¿Por qué? Porque van a aceptar los dones, pero nunca van a hacer menos a otro pastor en referencia a otro por esos dones, sino van a aceptar que cada uno tiene dones especiales y únicos dados por Dios como tú los tienes. Y tienes que ver a tus hermanos igual, y también a quienes te presiden y te sirven en el pastorado de manera igual. Nada de que quién va a predicar hoy, quién está hablando hoy, quién está enseñando, quién va a la campaña de evangelización. No. Que aceptes y ames los diferentes dones y no comience en tu corazón esa división y esa selección. Número 3, participa de ese doble honor, porque va a ser un beneficio para ti. Y número 3, participa al final entonces de esa influencia y acepta esa influencia. No compares entre quién tiene más influencia. Hay una influencia diferente, porque Dios le dio a cada pastor un don en donde va a ser más influencia para ti con respecto y en contraste o en comparación a otro. Pero no es para que peques y los compares y hagas mayor a uno que a otro, no. Sino que honres a Dios, des gloria a Dios por tener esa diversidad de influencia entre los pastores que hasta hoy presiden contigo, que te sirven en la iglesia. Tenemos tareas bivalentes, sí. Pastores, por esforzarse en vivir esas 3 cosas, e iglesia, por ayudar a colaborar y participar en que estas 3 cosas se cumplan como una realidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta noche y gracias por concluir, Señor, hasta este punto, ese primer oficio que tú nos muestras en tu palabra, que es el anciano, el pastor, el obispo. Te pido en el nombre de Jesús que mis hermanos y todo quien escuchó, Señor, este mensaje, repase los mensajes anteriores. Y ya sea un pastor, ya sea un miembro de la iglesia, luchemos juntos, Señor. Porque independientemente de la forma de gobierno que se haya elegido en la iglesia donde asistimos,
veamos, Señor, que estas tres cosas que hoy vemos y estudiamos juntos y son bíblicas, sean una realidad práctica y visible en nuestras iglesias. A fin, Señor, de ser luz y sal y ser ese faro, y que no nos parezcamos, Señor, a las organizaciones de este mundo, en donde hay batallas, divisiones, lucha de poder, avaricia deshonesta, y que tristemente se ha infiltrado en la iglesia para testimonio, para tristeza, Señor, y para que, como dices en tu palabra, cuando somos piedra de tropiezo para los más pequeños, más nos valiera ponernos un molino y echarnos al mar. Que tengamos temor, Señor, tanto como miembros como líderes, de poder ser faro y participar de estas enseñanzas a fin de vivir como una iglesia bíblica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues repasen, revísenlo y sigamos en los demás estudios viendo cómo vivir como una iglesia bíblica. Que Dios les bendiga. Vienen temas importantes todavía. Nos vemos pronto. Pásela bonito.